Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. La escuela más allá de las aulas. En tiempos de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto. Esta frase, que se le atribuye al físico Albert Einstein, es más que ilustrativa del contexto actual. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy la profesora Esther Juárez y me da gusto estar con ustedes. Como saben, en este periodo en el que nos vemos afectadas y afectados por la pandemia provocada por el COVID-19, se ha decidido suspender las actividades presenciales en las escuelas de todos los niveles. Ustedes lo han experimentado, por eso es importante que hablemos sobre el significado del espacio escolar en este contexto de distanciamiento social. Antes de comenzar, les recuerdo la importancia de mantener limpio su espacio de trabajo, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, además de tener una alimentación balanceada. Nos encontramos ante una experiencia nueva. Tal vez nadie se había imaginado que podríamos estar tan prolongadamente en esta situación, en la cual ustedes deben permanecer en casa. Como ya se habrán dado cuenta, la experiencia educativa a distancia es muy diferente a la educación presencial, que muchas y muchos de ustedes han recibido la mayor parte del tiempo. En esta sesión, reflexionarán sobre cómo se transformó la idea de espacio escolar y cómo se relacionan y aprenden de él en este contexto de distanciamiento social. A lo largo de la sesión conocerán casos en los que se muestra cómo estudiantes y docentes se han adaptado a las nuevas condiciones, creando formas de vivir el espacio escolar, así como algunas dificultades y sugerencias para atenderlas. Van a utilizar el cuaderno y todo aquello con lo que acostumbran a escribir sus notas. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas, layer, punzón y regleta. Registren las dudas, inquietudes o pensamientos que surjan y coméntenlos con sus padres, sus maestros o con alguno de sus compañeros. La pandemia por COVID-19 ha generado que estudiantes y docentes transformemos nuestras prácticas de aprendizaje y concibamos el aula escolar como una forma no convencional, como ha sido el trabajo en línea o desde otros medios como la radio o la televisión desde casa. Ante los cambios, es importante buscar una forma de adaptarse. Sí, en este periodo la recomendación es quedarnos en casa, pero tenemos que garantizar el derecho a la educación de ustedes, niñas, niños, jóvenes y adolescentes. ¿Qué implicaciones ha tenido este evento en la forma como aprenden? ¿Cómo se ha modificado el espacio escolar en estas circunstancias? Comencemos por identificar a qué se refiere la idea del espacio escolar. Hagamos un poco de memoria. Las actividades que realizaban cuando asistían a la escuela implicaban el ejercicio de su libertad, mediante decisiones y acciones para atender necesidades. Por ejemplo, decidir a qué hora se levantan para acudir a la escuela, decidir quiénes serán sus amigas, amigos y la forma de relacionarse. ¿Qué otras decisiones toman cuando asisten a la escuela de manera presencial? Recuerden su primer día de clases del ciclo escolar pasado. Se prepararon para ir a la escuela, arreglaron sus cosas y salieron de casa. En la entrada de la escuela había bastante gente, estudiantes de nuevo ingreso, sus compañeras, compañeros y amistades. Entrando a la escuela, vieron a profesoras y profesores conocidos. Estaba el patio, lugares donde pasar el tiempo en el receso, los salones. Incluso a algunos lugares de la escuela les traían recuerdos divertidos. Quienes se cambiaron de escuela tal vez tuvieran inquietud por conocer a sus nuevas compañeras, compañeros y profesores. Tradicionalmente, el espacio escolar ha sido la escuela. Ahí nos encontramos con amigas, amigos y con nuestras y nuestros maestros.
En la escuela existen lugares y reglas que organizan la vida escolar en la que se convive y se logran los aprendizajes. ¿Cuáles son esos lugares? Con regularidad hay salones, biblioteca, pizarrón, butacas y un patio o lugar de recreo. La escuela no solo es eso, sino también un espacio de socialización donde se relacionan con sus pares, con docentes, directivos y personal administrativo. Es decir, ahí realizaban actividades educativas como tomar clase o tareas, pero también platicaban, jugaban y conocían a personas diferentes. Con el distanciamiento social, los espacios escolares quedaron vacíos. El concepto de escuela se tuvo que reinventar y el aula es ahora la sala, el comedor o el patio de su casa. En muchos casos, estudiantes se encuentran con sus maestros y compañeros mediante los dispositivos digitales. Pensemos en la asignatura Formación Cívica y Ética. ¿Dónde conviven y generan aprendizaje? El espacio educativo, en este caso, es en el lugar donde ven y escuchan este video, donde se relacionan con sus compañeras y compañeros, con maestras o maestros. No se trata de un espacio físico solamente, porque tenemos una experiencia de educación a distancia. Así que una parte del espacio educativo es una combinación de su casa con la de sus compañeros y la de sus docentes. En pantalla les presento imágenes de maestras que adaptaron un espacio en su casa para poder trabajar con sus estudiantes a la distancia. En la imagen 1 vemos un escritorio, computadora, cuadernos, libros, al fondo una pared con recursos didácticos como en un salón. En la parte de arriba incluso hay papel picado. En la pared también hay fotos personales. En la siguiente imagen vemos a una profesora sonriendo. En la pared hay papeles pegados. Son de diferentes colores. Arriba de la cabeza de la profesora hay una foto de una generación. En esta otra imagen vemos a una profesora haciendo anotaciones en un libro. Está en su escritorio, tiene una computadora, bolígrafos, lápices, una escuadra y otros papeles. Al fondo, en la pared hay mapas y trabajos pegados. También un pizarrón. Junto hay una planta y del lado derecho fotografías personales. Se combina la vida en casa con la labor educativa. En 2 de las imágenes hay plantas. En las 3 hay fotografías de recuerdo. Sobre todo, notemos el esfuerzo por acercar la experiencia educativa a lo que hemos conocido en la educación presencial. Seguramente algunas y algunos de sus maestros han hecho lo mismo. ¿Ustedes qué han hecho para adaptar su casa como un espacio escolar? La experiencia de educación a distancia se ha vivido de muchas maneras en el país y en el mundo. Esto porque no todas las personas tienen las mismas herramientas a la mano. En algunos grupos sociales, las y los jóvenes dejaron de ir a la escuela. Prendieron sus computadoras y retomaron las clases. Son la menor parte de los casos, hay que decirlo. En otros casos, se han buscado estrategias más tradicionales. Las y los docentes hicieron carpetas con actividades, lecturas y ejercicios. Los distribuyeron a sus estudiantes para después recogerlos, evaluarlos y regresar comentarios. En México, según datos del INEGI, menos de la mitad de las familias tenían computadora en 2019, pero más del 90% de los hogares tienen televisión. Así que esperamos que la mayor parte de las y los estudiantes de su edad puedan ver estas sesiones para apoyar su aprendizaje. Pero también se sabe que el trabajo de sus maestras y maestros no se puede sustituir. Por ello, están pendientes de apoyarles. Para ello, a veces se valen de las videollamadas, graban videos o los circulan por dispositivos móviles. A veces también sacan copias, mandan trabajos, entre otras experiencias. La mayoría de las estrategias demanda que se mantengan frente a una pantalla durante mucho tiempo. Esto ha generado que se reporten casos de estudiantes o maestros que muestran cansancio en algunas partes de su cuerpo, dolores de espalda, de cuello, de brazos, de cadera y hasta molestias visuales.
Hemos tenido que aprender a encontrar posturas cómodas que ayuden a sobrellevar extensas jornadas en una misma posición. Y es necesario que sepan que no siempre la posición más cómoda puede ser la más sana. La toma de decisiones para cuidar su salud en estos casos implica aspectos desde buscar una postura adecuada, cuidar su alimentación y mantener una actividad muscular por intervalos de tiempo. No es sano que la vista se mantenga fija por lapsos de más de 10 minutos. Es conveniente que hagan pausas y rompan la monotonía, que se levanten, caminen, estiren su cuerpo y tomen agua. Pero no solo las clases o actividades de estudio se han modificado. Los recreos se han transformado en caminatas a la cocina para buscar algo que mitigue la sed o el hambre. En pláticas con algún familiar, buscar algo por la ventana o a veces en recostarse un poco. Los recesos sirven para despejar la mente, relajarse antes de continuar con los estudios. En él, las y los estudiantes juegan, platican, comen algo, caminan, se ríen. Esto sirve para que continúe la jornada con la mente y las emociones listas para aprender. ¿Cómo son ahora sus recesos en casa? ¿Cómo hacen para romper la monotonía y tratar de despejar su mente y su cuerpo? Es necesario que tengan momentos de distracción. Son convenientes. Si durante el día están solas o solos, pueden buscar un pasatiempo para despejarse, escuchar música o escribir a alguien. Si se quedan personas en casa con ustedes, está bien platicar, convivir un poco. En ambos casos pueden apoyar en actividades del hogar, jugar o moverse un poco. ¿Qué decisiones han tomado para compensar el tiempo que pasan estudiando? ¿Qué acciones realizan para descansar en los tiempos libres que ofrece la educación a distancia? Recuerden que cuando una persona decide, conforme a criterios libremente elegidos y se responsabiliza de sus actos, se considera que es una persona autónoma. La educación a distancia contribuye a que el trabajo sea mucho más autónomo. Según el grado escolar, a veces se cuenta con el apoyo de las y los hermanos o los padres para la realización de algunas actividades que son más complicadas. La autonomía es importante en el desarrollo. Una persona autónoma logra construir por sí y para sí los argumentos y razones por las que realiza sus actos. Si una persona ha desarrollado sus habilidades para resolver problemas por sí misma, seguramente ha visto incrementadas sus exigencias de actuación autónoma y eso es magnífico. En su caso, esta autonomía sirve para buscar sus propios materiales, regular sus tiempos y actividades de estudio, además de solicitar apoyo cuando lo consideran. Pero es necesario cuidar que esa autonomía no se convierta en individualismo. Esto podría suceder si, de pronto, omiten pensar en colectivo. Aunque estudien y hagan las tareas solas y solos, recuerden que siempre dependemos de otras personas. También es importante que lo tengan presente. Hay muchas cosas que pueden mejorar en la sociedad. Por ello, es importante que sigan aprendiendo y ejerzan su libertad con responsabilidad a partir del conocimiento de ustedes, apreciando el apoyo y opiniones de familiares, amistades y vecinos. Lo que se espera es que tomen en consideración a las y los demás para seguir su voluntad razonada y responsable. ¿Han realizado actividades en equipo durante esta etapa de educación a distancia? En cada oportunidad, trabajen en conjunto, planeen juntas y juntos actividades, compartan sus pensamientos y en la medida de lo posible, rompan las barreras de la distancia para crecer, apoyándose mutuamente. Veamos y escuchemos el siguiente testimonio de Gio, un estudiante universitario. Las clases en línea han dificultado la interacción entre compañeros. Esto yo pienso que tiene varias cuestiones negativas, principalmente una cuestión emocional, que es uno ya no tiene esta parte social, esta parte de distracción social que es importante para el desarrollo humano, y dos, una parte académica. Uno ya no tiene esos puntos de vista diferentes en temas académicos.
Es por eso que yo creo que es necesario utilizar las redes sociales y utilizar los medios de comunicación que tenemos hoy en día, no solamente para tomar clases en línea, sino también para convivir socialmente con los compañeros de una misma clase, para hablar de nuestros temas personales, para hacer amigos y también para hablar de temas académicos, porque los temas académicos se complementan con los puntos de vista que tienen otros compañeros de nuestra misma edad y de nuestra misma clase. Es por eso que pienso que es una gran oportunidad la que tenemos de interactuar a través de estos medios que tenemos hoy en día. Entonces, esa es mi opinión. ¿Ustedes qué dicen? ¿Comparten la opinión de Gio? Las y los estudiantes de secundaria viven condiciones muy similares por el distanciamiento al que se ha obligado en esta pandemia. La convivencia se ha limitado en todos sentidos. Ahora se ha intensificado el trato con los hermanos, padres o familiares con los que viven. Las y los estudiantes de nuevo ingreso ven con mayor severidad este distanciamiento. Ingresar a una institución sin conocer a sus compañeras y compañeros y tener que hacerlo por medios digitales es una nueva experiencia que reta a todas y todos a tener iniciativas, proponer actividades que les permitan el encuentro, la apertura para compartir algo de sí en el marco del respeto. Experimentarán lo que es abrazar a la distancia a sus nuevas y nuevos compañeros, con los brazos de la confianza y la buena voluntad para compartir y crecer juntas y juntos. La escuela es un espacio donde existen reglas específicas para favorecer un ambiente propicio para el aprendizaje. Al trasladar las actividades de la escuela a la casa, las reglas de la casa se tienen que ajustar para permitir que las sesiones sean posibles. ¿Qué pasa con las reglas de la casa cuando se juntan con las reglas para estudiar en línea? Vamos a escuchar y ver el testimonio de Javi, un estudiante universitario. Creo que el tema de que las reglas de la casa se juntan con las de la escuela es muy relevante, justamente porque en tiempos de pandemia, al no contar con un espacio exclusivo fuera del hogar para las actividades académicas, se presta a que se revuelvan las tareas escolares con las personales o las del hogar. El momento de limpiar nuestro hogar, a la hora de preparar los alimentos, a la hora de ocuparnos de situaciones familiares, frecuentemente estas tienen que ser atendidas en el mismo espacio en el que tomamos nuestras clases, o bien realizamos actividades académicas como hacer trabajos o tareas. Entonces creo que aquí se genera un problema importante de la tarea en casa. Al momento precisamente en el que no hay una línea o una división clara de estas tareas. Como bien dice Javi, las reglas se llegan a mezclar y a veces a contraponer. Sin embargo, permanecen los principios del respeto. Si toman una clase en un cuarto, quizá no contravenga la regla de no comer en el cuarto. Pero si toman su clase en el comedor, puede contravenir la regla de no comer en clase. Así que es necesario organizar nuestro espacio escolar en tiempo de distanciamiento social. Las reglas establecen pautas que todas y todos deben seguir. En aras de la convivencia, deben ser congruentes con las necesidades de regular las actividades de las personas. Cuando las necesidades cambian, también deben cambiar las reglas que deben aplicarse a todos por igual. Si tienen hermanos, es posible también que compartan los espacios y horarios de estudio. Ahí es importante también tener reglas, compartir la experiencia y apoyarse. Podrían también identificar los momentos para guardar silencio, pues si alguien está concentrándose, requiere tranquilidad, así como pasaba en su salón, pero ahora con su familia. El ambiente en casa algunas veces es poco propicio para tomar las sesiones. A más de una o uno le ha sucedido que mientras está en la sesión se filtran los sonidos cotidianos. Aunque los efectos del sonido afectan de manera distinta a las personas, pueden buscar un lugar más tranquilo.
Incluso pensar en horarios para hacer sus trabajos en estos lugares. Debemos aprender a negociar espacios, horarios y condiciones en este contexto. La tolerancia se ha convertido en una necesidad fundamental para el trabajo a distancia. Actualmente, hay personas que consideran que el aislamiento por la pandemia les afecta emocionalmente. Hay adolescentes y jóvenes como ustedes que se han visto más afectadas o afectados por la falta de convivencia física con otras personas. Esto depende de las condiciones que tengan en casa, las personas con las que hablan o su situación emocional. También hay casos de jóvenes que viven muy cerca de sus compañeras y compañeros o que tienen otras vías de comunicación. Esta situación puede aminorar la necesidad de convivir de manera presencial en la escuela. Ante estas afectaciones, es importante buscar formas de comunicación con creatividad. También mantenerse alerta para cuidar su salud y evitar riesgos de propagación del virus. El trabajo en las aulas virtuales conserva algunas características, pero en la mayoría de sus formas algo se ha visto modificado. Por ejemplo, las participaciones durante algunas clases eran intensas. La voz espontánea de las y los alumnos ahora se ve muy limitada a solo algunas participaciones. Las tareas tienen que hacerse de forma que puedan dejarse testimonios compatibles por los medios digitales. Por ejemplo, Aurora, que para educación artística realizó una representación artística análoga a una pintura y editó las 2 imágenes para compartirlas con su maestra. O Alan, quien elaboró una representación del sistema solar para geografía y presentó su bonito trabajo en línea. Estos son algunos casos de cómo las y los estudiantes se adaptan a las nuevas condiciones. Seguramente han visto o realizado cosas así de creativas. Lo que se necesita es un poco de constancia e imaginación. Reconocer los recursos con los que se cuenta y buscar atender las orientaciones de sus profesores. Durante las sesiones de ciencias se pueden hacer experimentos y demostraciones. Veamos y escuchemos el siguiente caso. A ver, creo que lo tengo que mover para acá. A ver, ahí creo que se alcanza a ver mejor. Ahí va. Suelto y sigo soplando. Es soplar, suelto, soplo, suelto. Y se ve cómo se mueven los pulmones del huacal. ¿Qué pasó, Ariadna? Se traba un poquito. Ok, gracias. Genial, ¿verdad? La maestra pone el ejemplo y las y los estudiantes lo replican desde su casa. Ella tuvo que imaginar una forma de transmitir el conocimiento, pensar en materiales que estuvieran a disposición de sus estudiantes y pensar en una actividad sencilla para lograr el conocimiento. Pensemos, ¿qué se requiere por parte de las y los estudiantes para que este experimento dé buenos resultados? Claro, el compromiso de cada estudiante para conseguir los materiales, seguir las instrucciones de la maestra y, principalmente, muchas ganas de aprender. Es justo aquí donde la responsabilidad individual, la conciencia de nuestros actos, cobra mayor importancia. Todas y todos requerimos ser solidarios con quienes presentan dificultades para realizar alguna actividad o manejar algún tema. La solidaridad no desaparece con el distanciamiento social. Cada una y uno, en sus posibilidades, puede apoyar a quienes lo requieren. Por ejemplo, se han incrementado los problemas de ansiedad como producto del confinamiento. ¿Cómo se han sentido al estar tanto tiempo en casa? En nuestro país, la familia ha sido siempre un apoyo indiscutible en todas las ocasiones. Particularmente en este momento, es importante que comenten si aparecen efectos como insomnio o dificultad para dormir, atrofia muscular o endurecimiento de músculos y articulaciones, miedo a la pandemia y sus posibles consecuencias, ansiedad derivada de la monotonía,
trastornos alimenticios, obsesiones por las tareas o el orden en casa. Si alguna o alguno de ustedes, sus familiares o conocidos, presentan alguna de estas situaciones, es momento de pedir apoyo. Pueden acercarse a sus maestras y maestros, un médico, padres, amigas o amigos. No están solos. Aún a la distancia siempre habrá alguien con quien contar. También hay diferentes retos, como el cuidado de la salud, de las emociones y los hábitos de estudio. Les propongo que elaboren un cartel donde coloquen actividades que deben realizar durante la semana. Esto será útil para continuar aprendiendo en esta modalidad. En su cartel pueden indicar actividades de estudio, actividades de esparcimiento, actividades para convivir con su familia, comunicación con amigas, amigos o familiares. A partir de esto pueden tomar decisiones que permitan ejercer sus derechos a la salud, educación y esparcimiento. Por ejemplo, para tener 8 horas de sueño y realizar actividad física. En esta sesión revisamos qué significa el espacio escolar en contextos de distanciamiento social y lo que les toca hacer para poder aprovechar las condiciones en las que aprenden, para que puedan alcanzar su máximo desarrollo. Promover y defender activamente el respeto a la libertad es tarea de todas y todos. Como vimos, desarrollar habilidades como la comunicación asertiva nos permitirá ejercerla en los diversos espacios físicos donde convivimos con otras personas. Les invito a que reflexionen en la siguiente frase de Víctor Frank. Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Aprender en casa es un reto y un placer. Comenta con tu familia, amigas y amigos el tema que tratamos en esta sesión. Hasta la próxima.